Hola, bienvenidos a Somos Aragón, serie en la que entrevistamos a egresados destacados de nuestra facultad. Mi nombre es Dafne González y el día de hoy estoy sentada al lado del director de una de las emisoras de radio en México que tienen un gran compromiso para con la sociedad, Radio Educación, donde la cultura y la educación se potencializan a través de sus programas. Él es un hombre donde la cultura es su común denominador. Esto es Somos Aragón. Jesús Alejo Santiago. En 1991, egresó de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese mismo año, comenzó su carrera en radioeducación, convirtiéndose en pieza fundamental de la emisora, ya que en 1994 se abocó como reportero de cultura. En el año del 2003, obtuvo la residencia de trabajo en el área latinoamericana de Radio France Internacional en la ciudad de París. Tiempo después, fue condecorado con el Premio de Periodismo Cultural de la Fundación Friedrich Ebert por un reportaje sobre la poesía sonora de México y Alemania. Posteriormente, en el 2004, logra ingresar a las filas de Grupo Milenio, posicionándose en la fuente del periodismo literario, esto aunado a su trabajo en radioeducación. En paralelo, fue colaborador en Radiorama y Radio Capital. Fue coordinador del Encuentro Internacional de Periodismo Cultural, celebrado desde 2015 como parte del programa de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, impulsando también la realización de encuentros de periodismo cultural en varias ferias. En la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y la Universidad de Guanajuato, así como en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, en la Feria Internacional del Libro de Coahuila y en la Feria Internacional de Lectura Yucatán, FILEY. Entre sus iniciativas, fue cofundador de la emisión virtual de conversatorios en torno al quehacer cultural del país, Manos Libres Periodistas, y formó parte de la primera edición del Seminario de Periodismo Cultural, organizado en 2021 por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, a través de su Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial, Editamos. Se ha destacado como periodista, tallerista y promotor de la cultura. A partir de mayo de 2022 y con más de 30 años de trayectoria, Jesús Alejo Santiago asumió el cargo de Director General de Radioeducación, lugar que se ganó gracias a su trabajo en la industria editorial, culturas populares y patrimonio nacional. Jesús Alejo Santiago está en Somos Aragón. Jesús, hemos visto parte de tu trayectoria profesional y me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote cómo es que llegas a Radio Educación. A Radio Educación llegué haciendo mi servicio social. En 1991, a principios de 1991, se llevaron varias pancartas, varios anuncios a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón para invitar a venir a hacer el servicio social en la emisora. Vinimos varios compañeros de generación en ese entonces a hacer el servicio social aquí. Fuimos, yo, si no mal recuerdo, como 10 personas que nos distribuimos como en varias partes del mismo quehacer radiofónico. En mi caso me correspondió quedarme en la sección cultural. Desde 1991 me quedé en la sección cultural y así fueron mis comienzos. Una época completamente diferente a la que estamos viviendo. Una época en la que de verdad hacer el servicio social, y perdón para las otras instituciones y quizá hasta para los mismos compañeros estudiantes y las mismas compañeras, pues donde todo era un poco distinto, porque sí llegabas a hacer tu servicio social al aprendizaje, a la formación. De verdad contribuía a tener ya como ese elemento entre la academia y la teoría que tenías en la escuela y la formación que tenías ya en la práctica. Y eso me parece que resultó muy importante para muchos de los que estuvimos en Radio Educación. Incluso muchas de las personas que han venido a hacer su servicio a Radio Educación han terminado en otros escenarios. Encontraron aquí como su elemento de complemento de aprendizaje para seguir su camino por otros lugares. Además, tienes una carrera en el ámbito de la cultura. Dinos, ¿por qué decides cubrir este tipo de temas? He de confesar, yo no voy a decir que desde que tenía 6 años de edad soñé con dedicarme a la cultura, no. He de confesar que más bien fue donde estábamos en ese momento, donde había oportunidad de ingresar, pero ya meterte al ámbito de la cultura, terminas enamorándote de lo que aquí sucede, y además por el momento en que estábamos viviendo en aquellos años. Eran momentos de transformación periodística a nivel general. Por esas fechas ya se estaba empezando a ver el nacimiento del Grupo Reforma.
el renacimiento de las secciones culturales en algunos espacios, y sobre todo en impresos, porque si bien los suplementos han tenido su lugar a lo largo de los años, como estas secciones tal cual las conocemos hoy día no existían tanto, estaban muy enfocadas al entretenimiento, al espectáculo. Entonces, para mí la llegada a Radio Educación en ese momento fue muy importante porque de verdad contribuyó, como decía, a mi formación ya en el ámbito periodístico. Y por las mismas necesidades en radio, yo entré para asistir en la producción de el espacio noticioso que teníamos en aquel momento, Compás, si no mal recuerdo se llamaba el noticiero. Entonces eso terminaba formándote, como te digo, porque yo llegaba a revisar los periódicos, a revisar los cables. Ustedes cuando les decimos cables muchas veces no tienen ni la más remota idea de qué suceda, pero llegábamos a revisar los cables, los rollos de cable, los de información general recogían la información que a ellos les interesaba y nosotros los de cultura teníamos que ir recogiendo los pedazos que estaban por aquí, por allá, para ver dónde estaban los de cultura o buscarlos en los más recientes y lo mismo hacer la revisión de los periódicos para cualquier información que se nos fueran en esos momentos. Por supuesto, esto es como un lugar común, no existían redes sociales, no existía el celular, todo lo teníamos que hacer por el teléfono fijo y además todo lo teníamos que hacer con la lectura, que ese es un tema que a mí me resulta muy importante señalar para todos los compañeros, todas las compañeras que están estudiando en esta carrera. Sin la lectura, sin el acercamiento a todo tipo de textos, difícilmente podremos formarnos como periodistas, como reporteros y en cualquier ámbito incluso de lo que queramos hacer de la comunicación, la investigación, la academia, toda la práctica. Si no le damos un tiempo a la lectura, no vamos a poder de verdad enriquecernos de esa manera. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese momento y a partir de ahí empezó el enamoramiento hacia la cultura. Pues como te decía, teníamos que leer los periódicos, teníamos que leer los cables, teníamos que leer las revistas cuando llegaban por semana, entonces había que leer las revistas y ver qué información se estaba produciendo. Entonces, de una u otra manera, si ya tenías una vocación lectora, aquí venías todavía a fomentarla más, porque todos los días teníamos que leer todas las secciones culturales o todo lo que tuviera que ver con la cultura en los periódicos, todo lo que viniera sobre cultura en las revistas y, por supuesto, revisar los cables a ver qué es lo que se estaba produciendo. Te puedo decir que prácticamente, si bien la parte de la preproducción del noticiero se hacía de 8 a 9 de la mañana, llegábamos a las 7 y de 7 a las 8 de la mañana era de pura lectura, 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 hasta encontrar la información que desde la perspectiva del editor o el coordinador de información en ese momento le hacía falta al espacio. Entonces sí era ese trabajo cotidiano. Además, estuviste en 2003 en Radio France Internacional y obtuviste un premio de periodismo cultural por parte de la Asociación Friedrich Ebert. Esto por un reportaje sobre poesía. Platícanos, ¿cómo te sentiste al recibir ese premio? Bueno, es un verdadero orgullo, sobre todo porque estábamos haciendo un trabajo sobre la poesía sonora en México. Ya tenía para ese momento 10 años de experiencia como reportero y surgió la posibilidad de participar en este premio con un tema en particular. Estamos hablando de las vanguardias artísticas y culturales en ese momento, entonces se me ocurrió que podíamos hacer algo sobre cómo la poesía sonora se había producido en Alemania y tenido su influencia en México. Ese diálogo que me parece muy importante porque es la formación de otras disciplinas artísticas y otras vanguardias artísticas, se enfocó en México con la aparición del grupo de los estridentistas. Manuel Márquez Arce, Germán Lizarzubide encabezaban ese grupo y sobre todo con una frase, un legado que tenían que era viva el mole de guajolote, donde tenían todo un decálogo sobre lo que tenía que hacer la creación artística y la creación con libertad y sobre todo con una mirada crítica hacia tu entorno. Entonces, con ese trabajo obtuvimos ese reconocimiento. Ese reconocimiento nos permitió conocer algunas partes de Europa y sobre todo cómo trabajan en Europa en ciertos espacios, porque íbamos de visita a las radios y televisoras públicas alemanas y empiezas a tener ese contacto con esas nuevas maneras de entender, por supuesto,
con una tecnología mucho más reciente, y, con lenguajes distintos. Y sin embargo, y ahí perdón si me retraso un poquito, esto fue después de haber estado durante un mes en Radio Francia Internacional en un intercambio profesional. Estuve un mes en la redacción en español de RFI, donde también era ir conociendo tanto las herramientas tecnológicas como los lenguajes radiofónicos. Y una de las cosas que me dejó de aprendizaje ambas experiencias es que en México no estamos mal, o no estamos tan mal, o no estamos nada mal. Que nos hacen falta sobre todo herramientas tecnológicas para estar acordes con esa realidad. En aquel momento yo recuerdo muy bien que teníamos allá en Radio Francia Internacional, solo levantábamos el teléfono y podíamos marcar a cualquier parte del mundo. Y en Radio Educación, tan solo para hacer una llamada a un teléfono celular, que en ese momento ya empezaban a aparecer, pues era una clave como de 10 dígitos, como para que jamás te la aprendieras, aparte del número telefónico. Entonces era todo un caos allá. Había una cabina que funcionaba las 24 horas del día. Si tú querías grabar algo en cierto momento, porque llegaste de la cobertura de una obra de teatro y dijiste, bueno, todavía traigo las ideas aquí bien claras, traigo toda la información, voy y me dirijo a la emisora a grabar, había siempre alguien que te estuviera grabando, o tú mismo tenías un espacio en un estudio para hacerlo fácilmente. Todas las herramientas que existían. Quizá esa había sido como la gran diferencia que yo había encontrado con respecto al trabajo que desarrollábamos en México. Entonces, ese intercambio de experiencias a mí me terminó de convencer de que el periodismo cultural en México tiene una muy buena calidad, y ya por supuesto de ahí vinieron una serie de diálogos diferentes, porque también me di cuenta de la importancia de reflexionar sobre lo que es el periodismo cultural en la actualidad, pero ya es una historia que se ha dado en los últimos años y que por supuesto les platicaré. Además, has estado en diferentes medios de comunicación, como lo es Radio Francia Internacional y Grupo Milenio, pero nunca dejaste Radio Educación. ¿Por qué? Pues porque no se puede dejar Radio Educación. Cuando conoces Radio Educación no la dejas. Es muy difícil. Cuando te adentras en este espacio de libertad creativa, es muy difícil que la dejes. Cuando conoces a un lugar donde puedes tener no solo esta independencia creativa, sino esta independencia editorial, donde puedes tener esta mirada crítica y puedes desarrollarlo sin cortapisas, difícilmente la dejas. Cuando te das cuenta de que estás en un medio de comunicación donde si te llegas a equivocar, enseguida recibirás mensajes. Ahora ya estamos hablando de WhatsApp, pero hace 20, 25 años hablábamos de llamadas telefónicas donde te decían, oye, es que dijiste mal esa palabra, utilizaste mal ese concepto, así no se dice esa palabra, se dice de esta otra manera. Tan solo la conjugación de los verbos, no hiciste de manera correcta la conjugación de este verbo. Entonces, ese contacto con las audiencias te viene marcando. No es el contacto que encuentras en otros espacios, que es mucho más impersonal y donde solo si estás como locutor o en cabina y te vuelves además esa gran estrella, en realidad vas a tener el contacto con las audiencias. Aquí tenemos ese contacto con audiencias de manera permanente y en serio, cuando les digo, si tú en la redacción te equivocas, te están escribiendo. Si tú al leer te equivocas, ya te están escribiendo. Y ese contacto termina siendo muy fraternal. Y además el darte cuenta de que de verdad aquí estás buscando o estableciendo un diálogo sobre otras propuestas creativas, donde de verdad, como fue alguna vez el lema de Radio Educación, estás participando de un oasis en la radio en México, porque no son los mismos programas, donde estás abordando las necesidades de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, o como se dice. Entonces, te quedas enamorado de radio. Sabes que aquí tienes muchas posibilidades de verdad hacer un trabajo de comunicación y de diálogo con el otro, lo que quizá no logras en otros espacios. En Milenio, por supuesto, yo comencé en Milenio cuando todavía era exclusivamente un impreso. Hoy día ya es un medio multiplataforma que también acompaña esa multiplataforma, pues donde ya hay radio, hay televisión, hay plataformas digitales y participa de todas las plataformas digitales. Además, no es lo mismo porque al final
por ejemplo, Milenio es un medio netamente político, que tiene esa vocación política, y donde si bien han respetado estos espacios culturales con el paso de los años, no es lo más importante para ellos, como sucede con muchos otros medios, por supuesto, ¿no? Sin embargo, tienen un suplemento cultural que se ha mantenido, ya es de los pocos suplementos culturales que existen. Y eso te habla de las posibilidades que encuentras en un medio como Radio Educación para de verdad establecer el diálogo, para hacer otras cosas, para hacer cosas diferentes y para hacer actividades, programas, series que incidan en la comunidad, que incidan en tu misma realidad. Eso a mí me parece que es muy importante. Oye, Jesús, has impulsado la realización de encuentros de periodismo en varios estados de la República, como lo es en Coahuila, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca y en el Zócalo de la Ciudad de México. En fin, en varias ferias internacionales de libro y de lectura. Nos gustaría saber si te consideras un referente en los temas culturales de nuestro país. No, eso ya me parece demasiado ambicioso. Yo solo me uno a lo que hemos dicho muchos compañeros. Yo durante 30 años como reportero he sido solamente un caminante en este trabajo, ¿no? He andado, he subido y bajado las escaleras. Soy un obrero completamente del trabajo periodístico. Un obrero que se encuentra interesado en muchas cosas, pues, que sí ha hecho radio y lo ha intentado hacer lo mejor posible, que ha hecho sus textos impresos y lo ha intentado hacer lo mejor posible. Siempre lo he mencionado como en la búsqueda de construir una página, ya no digamos perfecta, por lo menos interesante, bella. He intentado hacer la televisión también, buscando que la cultura aparezca en la televisión. Yo me considero más eso, incluso cuando de pronto me dicen, oye, es que ¿por qué no has escrito si tienes tantos años? ¿No te interesa escribir cuentos? ¿No te interesa escribir novela? Aparte de que, por supuesto, para eso ya necesitas tener una vocación y una formación específica, para mí lo más importante ha sido más bien mi trabajo periodístico. Y si algún día publico algo, publicaré mis entrevistas, nada más. El libro que tengo publicado, que además he establecido todo el tiempo que me encargué de la coordinación del libro, no es un libro de mi autoría, es un libro coordinado por Jesús Alejo Santiago. Es un libro que recoge las reflexiones periodísticas que se han dado en torno en distintas mesas redondas, sobre todo de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, donde comenzamos ya explotando esta posibilidad de analizar el periodismo cultural. Para mí lo más importante es seguir participando de este diálogo. Desde mayo del 2022 tengo la responsabilidad de dirigir esta emisora donde comencé, donde he crecido, donde me he desarrollado, donde me he formado y me he deformado también. Y eso, por supuesto, para mí es muy importante. Pero cómo extraño estar en la calle, cómo extraño hacer mis entrevistas, cómo extraño poder hacer mis textos, cómo extraño estar frente al micrófono. Lo extraño muchísimo y no es romanticismo barato, es una realidad. Oye, Jesús, después de 32 años de carrera en medios de comunicación, ahora eres el director de Radio Educación. Platícanos, ¿cómo fue este nombramiento? Fue un nombramiento sorpresivo, por supuesto, un nombramiento que sobre todo lo hemos visto y la misma secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, cuando me invitó a participar de su proyecto, me lo dijo, este es un reconocimiento también para la base trabajadora de Radio Educación, y así lo asumo, como un reconocimiento para la base. Por supuesto, es un reconocimiento o una forma de valorar el trabajo desarrollado durante todo este tiempo, y también lo veo como un desafío. Dirigir esta emisora es un gran reto por toda la complejidad que hay, porque por sobre todas las cosas hay que respetar la libertad editorial que existe, porque por sobre todas las cosas hay que impulsar la mirada crítica que existe. Entonces, ha sido un reto y ha sido un desafío, pero también ha sido uno de los regalos más hermosos que pudiera haber tenido. Imagínate, entrar a trabajar a un lugar y algún día dirigirlo es como el regalo perfecto, ¿no? Justamente posterior a tu nombramiento como director,
En una de tus declaraciones comentas que al ser nombrado director es como hacer justicia a la labor periodística. Platícanos por qué tal afirmación. A la labor periodística y sobre todo, y ahí sí me gustaría especificar, a la labor del periodismo de a pie. Y eso incluso viene dentro de lo que han sido los objetivos de los encuentros de periodismo cultural e incluso de un Premio Nacional de Periodismo que se ha logrado ya poco a poco consolidar en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, Premio Internacional de Periodismo que está enfocado a los periodistas de a pie, a los reporteros, a los que todavía siguen día con día, como he mencionado, subiéndose al transporte público, subiéndose al metro, bajando las escaleras, yendo de una entrevista a la cobertura de una conferencia de prensa. A mí me parece que eso es muy importante señalar porque muchas veces somos los olvidados del periodismo y sobre todo del periodismo cultural. Cuando se habla de lo bien o de lo mal que está el periodismo cultural, por lo general se enfocan en lo que se produce en los suplementos culturales, en lo que tienen en las revistas especializadas. Pero ¿qué sucede con nosotros que todos los días estamos haciendo este trabajo y que todos los días con una enorme pasión estamos buscando la nota y estamos buscando esa palabra adecuada, ese lema maravilloso que nos permita encabezar nuestra nota? Por eso es que yo lo decía que era un reconocimiento al periodismo cultural, pero en particular al periodismo cultural que se ejerce todos los días, al que se desarrolla desde la calle, como se suele decir. Oye, Jesús, me gustaría preguntarte, ¿actualmente has cumplido las metas que te propusiste cuando egresaste de la carrera? Híjole, creo que las he excedido. Yo no sé qué suceda con muchos de los compañeros, compañeras cuando estamos empezando a estudiar y sobre todo una carrera que no alcanzamos a entender cuando comenzamos y eso muchos lo entenderán y espero que lo entiendan bien de esta manera. Cuando comenzamos en el periodismo muchas veces pensamos solamente en ser los conductores, en ser las voces agradables, en ser las estrellas, digamos, las partes más visibles, sin darnos cuenta que hay otras facetas y otras áreas del periodismo que requieren de una gran especialización y que no cualquiera puede hacer. Uno pensaría, e incluso yo lo he señalado en muchos momentos, que tomar una cámara para grabar el video o para tomar la foto es solamente tomar la cámara para grabar el video y tomar la foto, y no es cierto. Para mí, esa es una forma de expresión artística, porque hay que estar atentos a la luz, hay que estar atentos al encuadre, hay que estar atentos. Incluso con un compañero, amigo fotógrafo, me decía siempre estar atento a los triángulos, a que los triángulos, yo así de, ¿qué me dices con eso de los triángulos? No entiendo absolutamente, porque es una parte incluso de creativa, es un elemento fundamental. Por eso yo creo que muchas veces no nos detenemos a pensar todo lo que podríamos hacer en el periodismo, en la comunicación, insisto, estamos hablando aquí del periodismo, pero la comunicación es un elemento mucho, mucho más amplio. Y en ese sentido creo que sí han sobrepasado muchos de mis objetivos porque en realidad no los había pensado. Yo lo que quería era llegar a redactar una página que me gustara y que le gustara a alguien más. Y siento que si eso puedo lograrlo, si aún no lo he hecho, va a ser como una tarea cumplida. Lo mismo sucede, por supuesto, con una nota, sobre todo con una nota de radio que ha sido de una experimentación constante para mí. ¿A tus 20 años imaginaste en algún momento estar en el lugar donde te encuentras ahora? No lo imaginé. Es un deseo que puede tener cualquiera, pero no deja uno de pensar además que este tipo de puestos son políticos, entonces también ahí depende mucho cómo te quieras desarrollar o cómo te hayas desarrollado con el paso de los años. Cuando me hizo la invitación, insisto, la Secretaría de Cultura, estaba pensando en hacer un reconocimiento a la base. Pudo haber elegido a muchos académicos, pudo haber invitado a políticos de la comunicación que existen, ¿no? Y sin embargo, creo que decidió invitarme precisamente pensando en que
de una u otra manera se ha olvidado este trabajo, el trabajo del periodista. Por eso yo no imaginaba estar aquí. Yo incluso todo el tiempo he pensado que para mí lo más importante es tratar de invitar a alguien a que se acerque a los libros, a alguien a que vea una buena obra de teatro, que se acerque al cine a ver el cine de calidad, que vea, que se acerque a los conciertos, que si es capaz de pagar 8,000 pesos por ir a ver a Taylor Swift, lo cual me parece muy correcto y no es nada criticable, pues que también pueda pagar los 1,000 pesos, los 1,500 que cuesta ir a ver una buena ópera en México, ¿no? Eso yo creo que el contribuir dentro de lo que se pueda a la formación cultural de un país, me parece que es quizá el sueño más importante que había tenido durante toda mi carrera como periodista. Jesús, ¿qué mensaje le darías a las y los estudiantes que quisieran trabajar en el ámbito radiofónico y que al igual que tú desean abordar temas culturales? Que lean. Para mí es fundamental pensar en la idea de la lectura, pensar en que en ellos encontramos la mejor herramienta para conocer tanto lo bueno como lo malo, perdón por utilizar estos términos judeocristianos, pero tanto lo bueno como lo malo, lo positivo, lo negativo que podemos encontrar en el trabajo periodístico. Ahí es donde podemos saber quién redacta de mejor manera, quién eligió una crónica para abordar un tema o quién prefirió hacerlo desde una nota informativa, por qué lo decidió de esa manera. Entonces nos permite a nosotros mismos como formarnos una idea de cuáles son los caminos que hay que seguir. Y por supuesto, enriquecemos nuestro lenguaje, enriquecemos nuestra escritura, enriquecemos todo. Y cuando digo lectura, no solamente estemos pensando en que eso va a ayudar a redactar un buen texto, nos ayuda incluso a tener una cierta capacidad de improvisación, una manera distinta de acercarse a los temas, un lenguaje que te permita no utilizar ciertas muletillas que si existen, por lo menos saber que existen y que puedes eliminarlas o buscarles sinónimos, si acaso hay sinónimos para las muletillas. Por eso pienso en la lectura, en los libros de todo tipo, ¿eh? Vean los libros, vean los periódicos, comparen los periódicos. Yo recuerdo muy bien cuando, he de confesarlo, cuando nos decían los profesores, lean los periódicos. No les pido que lean todos los periódicos, simplemente lean la primera plana para que nos puedan compartir qué es lo que hay. Uno decía, bueno, ¿a poco tú me vas a dar para comprar todos los periódicos, etcétera, etcétera? Bueno, hoy día tenemos la posibilidad de tener acceso a través de las páginas electrónicas de lo que sucede o de lo que hay como la información más importante. Pero incluso de esa manera nos damos cuenta de cuáles son las posiciones ideológicas, las posiciones políticas, de qué lado queremos estar o no estar. Por eso yo he apostado por los libros, he apostado por la lectura. Mi desarrollo profesional a lo largo de estos 30 años ha estado enfocado a los libros y también a las culturas populares e indígenas, que ese tema me resulta fundamental dentro de mi desarrollo como periodista, porque ha contribuido también a mi mirada crítica, si acaso existe, sobre nuestra realidad. Pero sí, mi recomendación sería, compañeras, compañeros, hay que acercarnos a la lectura porque esa es la mejor manera de conocer de lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar y hacia quién lo vamos a decir. Con este mensaje nos quedamos, Jesús. Ha sido realmente gratificante platicar contigo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros y estoy segura que tus mensajes a lo largo de esta entrevista llegarán a los jóvenes quienes actualmente se están formando en las aulas de nuestra facultad. Ojalá que así sea. Es de verdad para mí un orgullo pertenecer a Aragón, haber formado parte de esa institución. Y les digo además que existen muchísimas personas que venimos de Aragón y que estamos en la calle y que estamos trabajando además con una visión muy interesante, muy crítica en puestos. No soñemos con puestos reconocidos, soñemos con aportar algo a una sociedad que sigue necesitada de una información distinta y de una información que despierte en ellos su conciencia crítica. Y hay muchos en los medios de comunicación en la actualidad que lo están haciendo. Así es que por el contrario, yo estoy más que agradecido con ustedes. Espero que no se quede entre los jóvenes como, ay,
ya llegó alguien más a decirnos cómo se pueden hacer las cosas, sino que lo vean como alguien que ya tuvo la experiencia, que se cayó muchas veces, pero que gracias a la escuela, gracias al ENEP y gracias a la práctica, ha logrado levantar. Gracias por invitarnos, Jesús. Yo soy Dafne González y gracias por vernos. Esto es Somos Aragón. Hasta la próxima.